La cancelación de las elecciones municipales es un hecho histórico, nunca antes registrado en los procesos electorales de República Dominicana. El país se encuentra en una muy seria incertidumbre a la espera, la noche de este lunes, que el presidente de la República se dirija al país y presente, digamos, sus consideraciones sobre la crisis. Tal vez encontremos algún elemento de salida, de avenencia, coordinado o consensuado. Tal vez, aquí hay muchos problemas. Pero hemos invitado a Francisco Álvarez Valdés, que es el coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana y quien ha estado involucrado en la Junta Central Electoral y en todo este proceso, además de que tiene la condición de abogado para que nos ayude a entender. ¿Cuál es, luego de los discursos de los líderes políticos ayer y de lo dicho por la Junta Central Electoral sobre lo ocurrido? La Junta no tiene un informe completo de cómo ocurrieron estos hechos, pero ¿cuál es el momento en el que nos encontramos ahora, de acuerdo con tu criterio como dirigente de Participación Ciudadana? Bueno, gracias, Fausto. En primer lugar, pues hay que señalar, tal como tú lo señalas, de que estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre y podemos decir con toda claridad que estamos sumergidos en una crisis política e institucional. Sí. Y esto hay que tomárselo muy en serio. Y hay que hacer un llamado al liderazgo nacional de que en este momento como este tienen que comportarse con madurez, pensando en el país y no solamente en sus intereses particulares. Y estoy hablando de, obviamente, todos los partidos. La situación en este momento es, pues, una situación de mucha confusión, porque vamos a partir de un error que nunca debió cometerse. Y fue el sábado, al final de la tarde, cuando técnicos de la Junta se dan cuenta de que había un problema con el cargar en cada laptop la boleta electrónica, que no se cargó en muchos de esas laptops de manera correcta. Ellos, repito, se dieron cuenta al final del sábado. Algunos me preguntan, ¿y por qué se dieron cuenta? Bueno, porque la logística los obligaba a trasladar los equipos ese sábado al sitio donde se iba a instalar el colegio de votación, a instalar los equipos, a encender los equipos para probarlos, y ahí se dieron cuenta de ese problema, pero todavía no conocían la magnitud del mismo. ¿Cuál fue el error que cometieron? Que comenzaron a tratar de corregir esos problemas en la noche del sábado, sin informar a los partidos políticos. ¿Y hubo partidos que se enteraron, se dieron cuenta? Bueno, pero ¿hay filmaciones, hay videos? Claro, porque en donde recordemos que los partidos tienen muchísima gente, todos, en la Junta Central Electoral. O sea que, y eso en cierta forma puede ser bueno, porque nada se puede hacer sin que lo conozcan los partidos. Y bueno, tengo entendido que uno de los partidos de oposición se enteró de esa situación, se comunicó con IFES, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, que hizo una evaluación del sistema automatizado, ustedes recordarán. Previamente, una auditoría. No, no fue una auditoría, fue una evaluación. Son cosas diferentes. Es distinto. Y ellos lo explicaron con toda claridad, que no tenía el alcance de una auditoría. De una auditoría, okay. Pero IFES no solamente hizo esa evaluación, sino que estaba acompañando a la Junta Central Electoral a corregir algunos temas que se podían corregir para estas elecciones municipales. Y ha estado presente en el país, había una delegación numerosa. El doctor Fernández dijo en su discurso que la intervención de IFES colocó elementos y obstáculos que impidieron que el sistema fuera hackeado para cambiar el resultado de las elecciones. Bueno, el presidente Fernández le da mucha importancia a la participación de IFES. Y qué bueno que sea así, porque tal vez el más receloso de todos los de oposición con los temas de organización electoral es el presidente Fernández. Él dijo que trataron de repetir lo ocurrido en las primarias del 6 de octubre. Yo disiento de él porque lo que él alega que ocurrió el 6 de octubre fue que se hackeó y se interfirió con la transmisión de los resultados. ¿Te recuerdas, no? Sí, que había un indio en tal sitio, en La Romana, mientras que lo que ocurrió este domingo fue que no se cargó correctamente la boleta electrónica
y no se cargó correctamente el padrón del colegio en cada laptop. Las alianzas, los candidatos, los partidos no aparecían correctamente. Y eso no ocurrió. En el sistema automatizado. Y eso no ocurrió el 6 de octubre. Bueno, pero nosotros registramos información de que en Santiago coincidió con el dato de Santo Domingo de que el 12% de los colegios con voto los lugares con voto automatizado solamente funcionaron 12%. En algún lugar 13%. Nunca más de ahí. Pero mira, en todas partes, mira, el 80 y tanto por ciento. La Junta por su lado dice que en un 50%. Los partidos de oposición dicen que en un 12%. Nosotros creemos que eso debe estar en algún lugar en el medio del 50 y el 12%. Ahora, la realidad, Fausto, que ya eso no es relevante. Con que no funcionara en un 50% de los colegios, implica una magnitud que hubiese hecho abortar definitivamente como ocurrió el proceso electoral este domingo. ¿Eso se produjo por inobservancia, por falta de información, porque el sistema no fue revisado previamente o sencillamente porque hubo alguien que intervino, tuvo la capacidad de entrar y cambiarlo todo? Todo eso puede ser posible. O sea, cada uno de esos escenarios que tú planteas puede ser posible. La única manera que vamos a tener de despejar las interrogantes es que se realice esa investigación que dice la Junta Central Electoral. Claro, la Junta dice que va a hacer una investigación. Nosotros creemos que no debería ser la Junta Central el que haga la investigación. Y hemos señalado que IFES debería hacer esa investigación. ¿Por qué? Porque cuenta con la confianza de los opositores. Ya viste el discurso de Leonel Fernández al respecto. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, porque IFES dijo con toda claridad que evaluó algunos aspectos del sistema automatizado, como fue, por ejemplo, el de la trazabilidad, asegurando que no se podía identificar por quién votaba cada elector, y otros aspectos. Pero IFES, inclusive conversamos con IFES al respecto, nos dijo, no evaluamos la customización de las laptops. ¿Qué es eso? Una cosa es clonar el código fuente, eso sí lo revisaron, el código fuente lo revisó IFES, pero hay que, a cada laptop donde está clonado el código fuente, hay que insertarle la boleta electrónica correcta y el padrón electoral de ese colegio. Entonces, donde hubo problemas fue precisamente en esa parte que IFE no evaluó cuando hizo su ¿IFE trabajo. estaría dispuesta a asumir ese compromiso? De hecho, nos habían informado previamente que si recibían una invitación de la Junta Central Electoral, estarían en disposición de hacerlo. Y también tenemos la información de que ya recibieron una invitación de la Junta Central Electoral. Mucha gente dice, no puede ser IFE, tiene que ser un auditor. Si es la Junta que va a pagar los trabajos, habría que convocar concurso. No hay tiempo para eso. Mientras que IFES trabaja con los fondos que puede reunir. Aporta el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, que fue quien financió la evaluación que hizo IFES, y por lo tanto no habría que celebrar concurso. Y se puede lograr un resultado en un término razonable de qué fue lo que pasó. Porque mientras no tengamos un trabajo sistemático, científico sobre eso, vamos a estar especulando. Y la mayoría de la gente va a creer que fue un fraude. ¿Tú sabes por qué? Porque es materia electoral. No, y porque todos los líderes políticos han dicho que se ha tratado de un sabotaje, de un atentado, de una intención dolosa para cambiar o anular las elecciones. Pero la población en sentido general va a pensar que fue un fraude solamente por ese elemento de que en la noche o en la madrugada sábado, se estaba tratando de, lo que estaban tratando era de corregir los problemas, pero la gente va a especular que no, que se estaban manipulando los equipos, y obviamente esa va a ser una percepción que solo podría romperse o tratar de reducirse con un trabajo científico que determine qué fue lo que pasó, realizado por un órgano independiente. Bien. ¿Cómo sería IFES? Bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés de Participación Ciudadana. Francisco Álvarez Valdés, ¿cómo afrontamos la dificultad de que hay un
mandato constitucional de celebrar elecciones separadas municipales de las presidenciales y congresuales. 3 meses de diferencia. ¿Es posible interpretar que la ley 1519 tiene en su artículo 261 un mandato de 30 días para organizar elecciones que se suspendan o se anulen? Mira, ciertamente la ley electoral, como la anterior, previó la posibilidad de que se anulen, pero ¿en qué estaba pensando el legislador? En que se anule en un municipio o en colegios, colegio electoral de un municipio. Y entonces sí. La mecánica procesal es, alguien impugna los resultados de ese colegio, eso se conoce en la Junta Central en la Junta Electoral Municipal competente, y la decisión de esa Junta Municipal puede ser apelada ante el Tribunal Superior Electoral, y entonces el Tribunal Superior Electoral se anula, ordena la celebración, dentro de los 30 días a partir de esa decisión. Sí. Entonces, fíjate, está previsto para impugnaciones en colegios, anulaciones en colegios. Ya. ¿Se puede interpolar hacia una anulación general como se dio? Definitivamente. ¿Por qué? Porque ese artículo 261 que tú mencionas dice, en uno o varios colegios. Varios colegios puede ser el 100%. El 100%. Entonces, sí, no podemos ponernos a decir, no, eso no puede ser, eso se debe interpretar. Se debe interpretar que si se anula en el 100%, hay que seguir la mecánica que establece ese artículo 261. Luego está el tema del mandato para la anulación o suspensión de elecciones. ¿Lo tiene el Pleno de la Junta Central Electoral? Bueno, lo primero es, y hay un debate entre abogados, y recuérdate aquel dicho gitano de que entre abogados te veas, sí. Con muchísimas hipótesis. Sí. Unos dicen que no, que son los 70 días que manda la Constitución, otros dicen que son el artículo 261, que 30 días, pero yo creo que la mayoría ha dicho que no pudo haber, se utilizó incorrectamente el término suspensión, porque la suspensión no está regulada por la ley. La anulación sí. La anulación sí. Entonces, ¿es mandato de la Junta o tiene la Junta la capacidad de suspender elecciones? Yo creo que de anularla, no de suspenderla. Porque tú sabes cuál es la diferencia. La gente dice, no, es un tema de terminología. No, es un tema conceptual. O sea, la suspensión implica que todo lo que ocurrió hasta el momento de la suspensión se mantiene, sigue vigente. Y continúa en ese momento cuando se levante la suspensión. Okay, la nulidad, por el contrario, implica borrar retroactivamente todo lo que ocurrió. Bueno, suspensión o anulación, ¿no es una decisión del Tribunal Superior Electoral? No, debería ser la Junta la que, en primer lugar, se alinee con lo que dice la ley y tal vez corrija su aspecto. Se le puede elevar un recurso de reconsideración a su decisión para que la Junta diga, en vez de suspensión se anulan las decisiones. Claro, que eso puede ser atacado ante el Tribunal Superior Electoral, pero por eso comenzamos este programa, Fausto, haciendo un llamado al liderazgo nacional, que tiene que actuar con mucha madurez. Si ahora comienzan a impugnar decisiones, van a empujar a un caos a este país. ¿Por qué? Porque los plazos, el tiempo se está cortando cada vez más. Y definitivamente que la Constitución tiene un mandato que para mí es claro, en el sentido de que tienen que ser separadas las elecciones. No pueden ser realizadas el mismo día. El texto constitucional dice, deben ser separadas e independientes. Y seguida señala que una tiene que celebrarse en tal fecha y otra en tal fecha, para de esa manera razonar que se trata de separadas en el tiempo. ¿Tú crees que estamos compelidos a celebrar elecciones municipales antes de las presidenciales de mayo? Sí, creo que sí. Yo creo que debe seguirse el mandato que da el artículo 261 de la ley electoral, y lo que debería ocurrir ahora es, en primer lugar, que el liderazgo se ponga de acuerdo. Lo dijo el presidente Eduardo Frei, que presidió la misión de observación de la OEA, un hombre con muchísima experiencia de Estado, y dijo, aquí es necesario un acuerdo nacional, que el liderazgo se ponga de acuerdo. ¿Para qué? Para evitar que unos estén por un lado y otros estén impugnando por otro lado. Todos deben ir hacia canalizar que estas elecciones municipales tengan una fecha a la mayor brevedad posible, que debe ser una fecha próxima a los 30 días, porque 30 días es poco tiempo. La Junta va a tener que reprogramar de nuevo
calendarizar cada actividad, mandar a imprimir boletas en todo el país, para todo el país, volver a entrenar a los miembros de colegio, porque aquellos que fueron entrenados en el sistema automatizado ya no va a haber sistema automatizado. Y ese es un aspecto también... ¿Tú crees que el voto automatizado queda anulado totalmente con esta...? El sistema automatizado, es más, yo voy más lejos. Tecnología, fíjate que no estoy refiriéndome solamente al tema del voto automatizado. La tecnología quedó desterrada de la República Dominicana por un tiempo, que no se sabe cuándo vamos a superar este trauma de 2 elecciones consecutivas donde la tecnología ha fallado. ¿Tú crees que las próximas elecciones municipales deben ser organizadas por esta Junta Central Electoral presidida por Castaño Guzmán? Fíjate, Participación Ciudadana tiene la posición de que esta Junta es la que debe continuar y terminar de cumplir con su responsabilidad de organizar las elecciones que faltan, que no solamente son las municipales que hay que fijar nueva fecha, sino las presidenciales y congresuales del 17 de mayo y con mucha seguridad, por lo que vemos en las encuestas, la segunda vuelta presidencial. Entonces, colocar un equipo nuevo que no conoce todo lo que se ha hecho y se ha trabajado, implica un riesgo adicional muy importante. Y habría que hacer renunciar no solamente a los titulares, sino a los suplentes, porque los suplentes de la actual Junta Central Electoral no reúnen las condiciones de confianza, de credibilidad en la mayoría de la gente. Eso es algo también que nosotros hemos notado y apuntamos. Si es que salgan esto para que suban los suplentes, estamos más cerca de una crisis, de que la crisis se profundice. O sea que debería continuar esta Junta, claro, observado por todo el mundo. Independientemente del resultado de la investigación sobre lo ocurrido. No, es que fíjate, si el resultado compromete la responsabilidad de uno de los miembros de la Junta Central Electoral, se va a tener que renunciar, amén de el régimen de consecuencia que sea aplicable al hecho que lo comprometa. Y eso no solamente para los miembros de la Junta Central Electoral, sino para todo el personal de la Junta. Si se descubre un hecho que compromete la responsabilidad, sea administrativa, que implica una renuncia, o sea penal, que implica un sometimiento penal, pues ese es el curso que hay que seguir. Pero mientras eso se decide, que vamos a comenzar a discutir quién puede presidir la Junta Central Electoral y llegar a un consenso en este momento. Ya tuvimos una experiencia en el año 94. Entonces, repito, 2 años después, el doctor Estrella Sadala presidió la Junta Central Electoral que organizó las elecciones que ganó el PLD. Y por eso, esta Junta debería terminar su trabajo y luego, entonces, vendrá la sustitución de los miembros de la Junta Central Electoral. Pero en este momento lo que hay que hacer es tratar de completar el calendario electoral de las 3 elecciones faltantes. Bien, hacemos una última pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés de Participación Ciudadana. En caso de que se hiciera el planteamiento de que no se escogieran ahora las autoridades municipales, sino después de las elecciones de mayo, ¿tú crees que habría un espacio y comprensión de que eso se diera y luego se modificara la Constitución? Yo creo que eso sería un error, hacerla después de las presidenciales. Yo creo que hay un mandato ahí en la ley que no se puede ignorar, de que hay que celebrarla dentro de los 30 días, a partir del momento en que es firme la decisión de anulación, ¿no? Hay que convocar dentro de los 30 días. Hay gente que está cometiendo el error de decir que hay que convocar dentro de los 30 días. No, hay que celebrar las elecciones dentro de los 30 días. No es convocar el día 30 para celebrarse 2 meses después o 1 mes después. Es celebrarla dentro de los 30 días. Entonces, yo creo que se puede hacer, que se debe hacer, sobre todo para despejar el ambiente con cara a las presidenciales y las congresuales. Y aquí mucha gente también dice, las municipales entonces van a ser con el sistema antiguo, ¿no? Con el sistema viejo, de votación manual, boleta impresa. Y claro, que sí, reconocemos que hay un nivel de dificultad importante, porque es por primera vez que va a haber voto preferencial a nivel municipal. Y eso implica un nivel de complejidad. Ya lo vimos
en las elecciones del 2016, ¿cuál fue el principal problema? ¿Se puede pasar realmente del voto automatizado al voto manual con las características de la selección preferencial? Sí. ¿Para el nivel municipal de regidores? Sí, el conteo de los votos puede dilatarse, podemos estar contando 2 o 3 días tal vez, pero se puede. Y la Junta ha implementado una idea interesante de unos cuadernillos, que son unos cuadernotes, donde se va a ir, cada vez que se saque un voto, se va a ir llenando un espacio que está claramente establecido en esos cuadernillos de voto preferencial, de voto por el partido, y al final... Que eso era lo que se iba a aplicar aquí en el 38% de los municipios en donde se iba a votar manual. Eso se iba a aplicar en el 100%. Aún en aquellos municipios donde el voto era automatizado se iban a utilizar los cuadernillos. ¿Por qué? Porque también en aquellos colegios donde se vota de manera automatizada se tenía que contar físicamente el 100%. ¿Y cómo contarlo? Bueno, con la ayuda del cuadernillo. Ese cuadernillo usted va llenando cada casilla, un voto para este aquí, y ahí le dice el número de votos que lleva automáticamente. Pero la dificultad es que la Junta Central Electoral imprimió solo 3.2 millones de boletas para una población de 7.4 o 7.5 millones. Porque el voto automatizado estaba registrado computacionalmente. No, y el voto automatizado se aplicaba en el 40% de los municipios. No, 62%. No, en el 40% de los municipios, el automatizado. Y ese 40% contenía el 62% de todos los electores del padrón. Ya. Mientras que el sistema manual de boleta física era un número muchísimo mayor de municipios con boleta física. Mucho mayor y menor de votantes, de electores. Entonces, esa era la situación. Yeah. Pero es que, Fausto, olvidémonos del sistema automatizado, olvidémonos de tecnología, hemos vuelto hacia atrás y no sabemos cuándo tal vez podamos proseguir con el tema tecnológico. Escuchados los discursos, como lo hemos escuchado, de los líderes políticos, Luis Abinader, Leonel Fernández, Kiki Antún, Guillermo Moreno, Gonzalo Castillo, Temístocles Montaz, ¿tú crees que hay posibilidad de hacer algún tipo de avenencia, de coincidencia de los partidos sobre un punto de dirección de este proceso? Mira, si los partidos y los líderes no se ponen de acuerdo, por ejemplo, para darle un nuevo voto de confianza a la Junta Central Electoral, lo que va a obligar eso es que la Junta renuncie. Porque si la Junta dice, todos están en contra mía, ninguno de los partidos está apoyando a la Junta, la mayoría está pidiendo que renunciemos, ¿qué confianza va a retener la Junta para seguir adelante con la organización? Eso obligaría, en mi opinión, por lo menos sería lo que yo haría, si no cuento con la confianza de la gente que estoy administrando, que son los partidos y los líderes, si no cuento con el apoyo de ellos o con un voto de confianza adicional, es mejor renunciar. Si se produce la renuncia de los miembros titulares de la Junta Central Electoral, ¿irían los suplentes o el Senado tendría que reunirse para escoger nueva Junta? Irían los suplentes, pero el Senado podría reunirse para elegir a los titulares. Pues los suplentes ocupan esas funciones temporalmente. ¿Y si el Senado ratificara a los suplentes como titulares? Creo que sería un error, y lo vuelvo y señalo, porque lo que se ha esparcido, sea cierto o no, pero ha formado la percepción de la ciudadanía, es que los suplentes están comprometidos con un partido político. Y eso... Con el PLD. Sí. Con el partido de gobierno. De hecho... hay alguno que es miembro del Comité Central del PLD. Por eso yo digo, estamos buscando una solución. La solución tiene que llevar a buen puerto las elecciones 2020, con la finalidad de que la democracia pueda seguir adelante. Cualquier tropiezo que tengamos en eso va a afectar la democracia, va a afectar la economía de la República Dominicana. Esta noticia de la suspensión de las elecciones municipales ha corrido por el mundo entero. Y hemos tenido contacto con países que han estado pensando en implementar el voto automatizado,
que ante esta situación han desistido ya comenzaron a expresar dificultades para usar ese modelo. Esa es la realidad y tenemos que estar conscientes de eso. Bueno, en el caso de que no se produjera ningún acuerdo, ¿cuál sería la propuesta de participación ciudadana para salir de esta crisis institucional? Bueno, Participación ha dicho, y me voy a quedar en ese punto, que esta Junta, con toda la observación posible, tiene que culminar su trabajo, porque hemos evaluado todos los escenarios, que suban los suplentes, que renuncien tanto titulares como suplentes, se nombren nuevos miembros, y ahí la dificultad sería cómo se ponen al día estas personas que van a llegar allí para poder conducir estos procesos con toda esta tensión. Estos actuales ya están, yo no voy a decir que curados en salud, porque nadie se cura de este tipo de situación, pero conocen ya todo el proceso, incluyendo el proceso manual, porque recordemos que en una parte de los colegios se iba a votar manualmente, se iba a votar con el sistema anterior. Entonces, ¿en qué estábamos nosotros preocupados? Cuando estábamos iniciando ayer la jornada de observación electoral, teníamos los ojos puestos en lo que iba a ocurrir en el momento de la transmisión, porque en aquellos sitios donde la boleta era física, se tenía que digitar. El presidente del tribunal tenía en su kit un celular Samsung que iba a tomar, iba a digitar los resultados que diera el cuadernillo, y luego ese celular se iba a conectar con una impresora y se iba a imprimir el acta, y el acta iba a ser escaneada para poder ser transmitida por el celular. Y nosotros estábamos muy preocupados de que en muchos colegios no hubiese la pericia de los miembros del colegio para poder llevar a cabo exitosamente. Yo mismo me sentía medio incompetente de hacer todo ese proceso con toda la atención, digital, escanear en un celular los resultados para poder transmitirlo. Pero fíjense, no tuvimos que llegar allá, porque sencillamente se colapsó desde muy temprano. Luis Abinader dice que recibió la primera llamada del presidente de la Junta a las 7:40 de la mañana. Es que ya él tenía la información de que había colapsado el sistema. La realidad es que la Junta debió el sábado en la noche convocar a los partidos, hacer una rueda de prensa y suspender, porque en ese momento no se habría iniciado, suspender las elecciones. Porque, y sobre todo, iniciar el proceso, dejar que todos los miembros del colegio fueran a sus lugares y comenzaran a sabiendas de que no iba a funcionar en una parte. La explicación que nos dan es que todavía en la noche del sábado pensaban que la magnitud era más pequeña y que se podía manejar. Pero ustedes saben cómo era el proceso que se estaba siguiendo. Como los técnicos que estaban en los recintos de votación no tenían la capacidad para poder extraer la boleta irregular en el sentido de que faltaban candidaturas, y colocar la correcta, sino que había que hacerlo con los técnicos que estaban en la Junta Central Electoral, y la Junta lo que decidió fue hacerlo de manera remota, es decir, conectar su central con cada uno de esos equipos para de manera remota sustituir esa boleta, y la realidad es que, y nos lo explicaron los técnicos, se tomaba mucho tiempo hacerlo de esa manera, no había posibilidad de salvar el proceso, y debió anunciarse con más tiempo. ¿Qué rol puede jugar el Tribunal Constitucional en la solución de este problema? Porque hay quienes dicen, bueno, el Tribunal Constitucional tiene que intervenir. Pero es que si no ¿Cómo puede intervenir? Si no vamos al Tribunal Constitucional, la crisis se va a profundizar, porque primero, ¿cuál es la controversia que está en juego para llevarla? Violación de la Constitución por parte de la Junta Central Electoral, anular elecciones que estaban establecidas por la Constitución de la República. Bueno, lo primero es que eso no suspende los procesos que puedan electorales para tratar de celebrar elecciones municipales en otra fecha. Pero si lo vamos a sujetar a lo que va a decidir el Tribunal Constitucional, van a pasar meses. Pero lo hemos visto, ¿no? Sí. Meses. Y sin autoridades municipales. Eso realmente no conduce a nada. Igual que apoderar al Tribunal Superior Electoral, ese no debe ser el camino. Judicializar no es el camino. La crisis no es el camino. Porque eso lo que va a hacer es profundizar la crisis por el tema tiempo.
lo que se necesita es un consenso. ¿Qué te parece la convocatoria a protestas, incluso frente a la propia Junta Central Electoral, que ya comenzaron desde ayer? Es un derecho ciudadano. Protestar, la ciudadanía, y lo reconoce la Junta Central Electoral, lo reconoció el propio presidente de la Junta Central Electoral en esa reunión que fue filmada y filtrada con los partidos políticos. Decía, es una pena, la gente ya ha votado, mucha gente ha votado en aquellos colegios con boleta física y no hay ningún problema en esos sitios, ¿por qué suspenderla? O sea, ya el presidente de la Junta estaba transmitiendo su pesar por esa situación. Claro, es un pesar que tiene mucha gente que entiende que ha perdido su tiempo, y partidos que entienden que deben protestar, porque protesten de manera civilizada, sin violencia. Este no es el momento de violencia. ¿Cómo manejar las acusaciones mutuas entre partidos que dicen fuiste tú, el otro dice no, fuiste tú, el PLD está acusando a Luis Abinader dice que hay que aplicar todo el peso de la ley a los responsables, Leonel señala al PLD como responsable del fraude? Yo creo que el PLD se había adelantado a esa estrategia. Cuando Monchi Fadul, recuérdense, hace 10 días, sí, dijo, quiero denunciar un plan de la oposición de boicotear el proceso para atribuirnos la responsabilidad. Bueno, pues de buena primera, eso fue en cierta forma lo que hicieron, ¿no? Pero también es una estrategia de todos los partidos en este momento. Todos los partidos están atribuyéndole la responsabilidad a otro partido y sobre todo al oficialismo. Yo creo, y esta es una opinión personal, Fausto, yo creo que esto a quien principalmente ha perjudicado es al partido oficial. ¿Perjudica al PLD? Sí. La anulación de las elecciones. Sí, absolutamente. Esa es mi opinión personal. En participación no hemos discutido eso. ¿Tú crees que hay un cambio de actitud de la gente con respecto al tema de la suspensión de elecciones la gente va a creer, que afecta al PLD? La gente va a creer mucho más que eso es obra del oficialismo que de la oposición. Porque el oficialismo tiene muchísimo más recursos, muchísimas más capacidades para hacer todo esto. Esa es una realidad. Entonces, la percepción se va informando en contra del oficialismo. Ese ya es un análisis que hago, repito, a título individual. Bueno, muchas gracias a Francisco Álvarez Valdés por darnos este punto de vista, sus puntos de vista, y también del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Él es el coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana y estuvo reuniéndose y participando como parte de los observadores nacionales e internacionales en la Junta Central Electoral, especialmente durante el día de ayer. Muchas gracias, Francisco Álvarez Valdés, muchas gracias a ustedes por la compañía.